En la teoría de los juegos existe juegos cooperativos y no cooperativos. Los cooperativos pueden definirse como un juego en el cual dos o más participantes unen todas sus fuerzas en la consecución de un fin común. Por lo tanto, al no tratarse de una competición entre jugadores individuales, se gana o se pierde como grupo. Por otro lado, los no cooperativos se analizan principalmente al jugador individual, es decir, a la empresa, y por lo tanto no hay negociaciones posibles. Su esencia se puede resumir que cada uno elige su estrategia óptima independientemente de lo que hagan los demás. También encontramos juegos simétricos y asimétricos. Un juego simétrico es un juego en el que las recompensas por jugar una estrategia en particular dependen solo de la estrategia que emplean los jugadores y no de quien la juega. Si las identidades de los jugadores pueden cambiarse sin que cambien las recompensas de las estrategias, entonces el juego es simétrico. Los juegos asimétricos son los juegos donde no hay conjunto de estrategias idénticas para ambos jugadores, es decir, cada jugador tiene su propia estrategia con el fin de obtener el mayor beneficio. En los juegos repetidos es preciso recalcar que las decisiones estratégicas no se toman solo una vez, pues es común que se realicen los juegos de forma repetida. Por tanto, se denomina juego repetido aquel que se emprende acciones y se reciben ganancias una y otra vez. En cuanto a los simultáneos, las empresas deciden al mismo tiempo, mientras que las secuenciales, las empresas eligen una después de otra. Sin embargo, en ambos casos se supone que los jugadores conocen las opciones estratégicas que disponen las demás empresas. Buenas noches, pláceme saludarlos. En la noche de hoy nos acuña los riesgos morales. Vamos a leer una pequeña información que dice lo siguiente. Son aquellos que se producen cuando una de las partes de un juego tiene información privada que la otra no conoce. Esta información puede utilizarse para tomar decisiones que beneficien a la primera parte, pero que perjudican a la segunda. Por lo tanto, podemos decir que los riesgos morales pueden tener un impacto negativo en la economía y en la sociedad. Por ejemplo, puede producir un aumento de los precios de los seguros y de los préstamos y una disminución de la calidad de los productos y servicios. A continuación, vamos a ver otro ejemplo. Como estábamos viendo anteriormente, vamos a ejemplificar un poco más la información, es decir, a condensarla. Entonces, vamos a ver este ejemplo que nos dice lo siguiente. El problema del agente moral. Un agente tiene información privada sobre su comportamiento, mientras que el principal no puede observarlo. El agente puede utilizar esta información para tomar decisiones que benefician a sí mismo, pero que perjudican al primero. Son ejemplos que son básicos para entender la raíz principal de ese árbol de problemas. Muchas gracias. La estrategia dominante pues se denomina en teoría de juegos a una estrategia dominante o también dominancia, cuando la estrategia de uno de los jugadores es provechosa para él independientemente de la estrategia del jugador oponente. Las estrategias dominantes dan como resultado final el equilibrio de las estrategias dominantes en el juego. En un juego en el que cada uno de los jugadores intenta una estrategia dominante, el resultado final es predecible. Lo contrario de la situación de la estrategia dominante se denomina intransitividad y se caracteriza porque una estrategia puede ser mejor o peor que la del jugador oponente dependiendo de las opciones e información que posea. Una estrategia domina a otro si todos los resultados de esa estrategia son preferibles o los resultados de la otra estrategia independientemente de lo que haga el oponente. Si cada jugador tiene una estrategia dominante, es posible predecir el resultado del juego. En el dilema del prisionero, la estrategia dominante para ambos jugadores es confesar, lo que significa que confesar y confesar es el equilibrio de la estrategia dominante. Aunque este equilibrio no es un equilibrio óptimo, puede tenerse en cuenta que cualquier equilibrio de estrategia dominante es siempre un equilibrio de Nash. Hablemos un poco del significado de Nash. En otras palabras, un equilibrio de Nash es una situación en donde los individuos o jugadores no tienen ningún incentivo a cambiar su estrategia,
tomando en cuenta las decisiones de sus oponentes. Este concepto es del gran matemático John Nash, que en el año 1951 logró demostrar que en todo juego en donde los jugadores pueden escoger entre un número finito de estrategias, siempre existirá al menos un equilibrio de Nash. Y eso lo vamos a poder evidenciar en el siguiente ejemplo. Bueno, el ejemplo más conocido de equilibrio de Nash es el que ocurre en el juego llamado el dilema del prisionero. Y lo explicaré a continuación. Supongamos que existen dos prisioneros, A y B, que cometieron un asalto a mano armada. La policía los ha detenido, pero requieren de más evidencia para poder encarcelarlos. Para obtener más información los encierra en dos celdas separadas, de modo que puedan comunicarse entre sí y les presentan las siguientes condiciones. Primero, si confiesa, pero el compañero no, si confiesa A, pero B no confiesa, dejaremos en libertad al compañero A y al compañero B le van a dar 20 años de cárcel. Segundo, si vemos que ambos confiesan, A y B, se les dará 5 años a cada uno. Tercero, si ninguno de los dos confiesa, ni A ni B, se dará 1 año de cárcel a cada uno. Bueno, aquí vamos a poder evidenciar las condiciones sobre el juego del dilema del prisionero, en donde vamos a tener al prisionero A y al prisionero B. En este caso, si el prisionero A confiesa y el prisionero B confiesa, cada uno va a tener 5 años de cárcel. Pero si el prisionero A confiesa y el prisionero B guarda silencio, entonces el prisionero A va a tener su libertad y el prisionero B va a tener 20 años de cárcel. En otro escenario vamos a poder evidenciar que si el prisionero guarda silencio, el prisionero B confiesa, va a tener pues su libertad y el prisionero A va a tener sus 20 años de cárcel. Pero vemos también que si ambos guardan silencio, el prisionero A y el prisionero B, cada uno va a tener 1 año de cárcel. Este juego se evidencia el equilibrio de Nash, en donde es confesar, confesar, ya que ninguno de los jugadores tiene un incentivo a cambiar su decisión considerando lo que hará su compañero. Aquí vamos a poder ver un poco más plasmado lo que es el significado de Nash en un claro ejemplo. Lo que diferencia el equilibrio de estrategias dominantes y equilibrio de Nash es la importancia que se le da a las respuestas externas, de cierta manera, a las demás personas o posibles jugadores o a la competencia, ¿sí? Debido a que uno se basa en que toma decisiones sin tomar en cuenta las respuestas externas, ¿sí? No se toman muy en cuenta. En cambio, el equilibrio de Nash toma muy en cuenta para sí mismo tomar la decisión en la cual se le pueda dar un mejor beneficio, ¿sí? Entonces eso es lo que principalmente diferencia estos dos equilibrios, la importancia o la relevancia que toman dichas respuestas para asimismo poder dar una respuesta a la cual beneficie a la persona la cual está compitiendo.